Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles que abramos nuestras Biblias. ¿Todos trajeron Biblia? ¿Sí? Vamos a abrir las Biblias en el libro de Efesios. Ese es el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1. Primer capítulo de Efesios. Esta es una epístola o una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a cerrar el paréntesis que abrimos la semana pasada, cuando vine el domingo antepasado, que estamos hablando sobre el propósito divino de Dios para con nuestras vidas. Abrimos un paréntesis para hablar de las luchas y las pruebas. ¿Sí es así, verdad? Que no hacía parte del mensaje, sino que hice ese pequeño paréntesis, pero hoy quiero cerrarlo. Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante. Entonces hoy vamos a cerrar ese paréntesis y vamos a continuar con la enseñanza de cuál es el propósito que Dios tuvo para llamarnos, para tenernos en este día presente. Amén. Entonces nos ubicamos en el capítulo 1 de Efesios, de esta carta del apóstol Pablo, en el verso 1. ¿Ya la encontró? Quiero decirles a mis hermanos acá en Cañaveral que estamos grabando los servicios y los estamos colgando, como dicen por ahí, en las páginas sociales de la iglesia, por Facebook, por YouTube, los que tengan la oportunidad de mirar esos servicios también, y de pronto escuchó algo y quiere recordar lo que se dijo en el servicio, están siendo grabados. Entonces usted solamente tiene que ir a esas páginas sociales, Fe Viva, Último Ministerio de la Novia Gentil por YouTube, así se llama, o Fe Viva, YouTube. Buscan allí y ahí van a aparecer todas las predicaciones de aquí, de la iglesia, el tabernáculo, de todas partes donde estamos predicando. ¿Ustedes sabían? Entonces es bueno que ustedes, por favor, ¿usted las ve? Bueno, que también ingrese por allá y mire, hoy está predicando el hermano Rubén allá en la iglesia de Cartagena, en la central. Entonces vamos a ver qué predicó el hermano Rubén hoy y que sigan las enseñanzas. Tenemos bastante tiempo. De pronto no solamente utilizar las redes sociales, más que todos los jóvenes, en cosas que no edifican, sino aprovechemos. Y miremos también los servicios de la iglesia. Entonces, este servicio va a ser colgado obviamente en la noche. A partir de mañana ya usted puede nuevamente ir a Facebook y a YouTube y puede volver a verlo. Para nosotros ha sido de gran bendición. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante dice así la palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿De quién era la voluntad de que Pablo fuese apóstol? La voluntad era de él mismo ser apóstol. Entonces, vamos a leer porque es enseñanza hoy. No se distraiga con nada. El que lee entienda, dice la palabra, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Él no se hizo ni cristiano, ni ministro por sí mismo o a sí mismo, sino por el llamado que Dios le hizo. Pablo, apóstol de Jesucristo, no de los hombres, de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, es decir, que va dirigida esta carta a lo que él va a decir a la iglesia, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Entonces fuimos escogidos. Esto no es producto del azar.
Esto no fue que de repente un día yo iba caminando y mira, yo no sabía, ni siquiera pensé que iba a ser cristiano y mira, y terminé en una iglesia. No fuiste tú, no fuimos nosotros, es que detrás de nosotros había una inteligencia. Dios siempre estaba o ha estado detrás de nosotros buscándonos. ¿Es así, verdad? Según nos escogió en Él, no en otra parte, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Nosotros entendemos eso? Es decir, antes que existiera cualquier cosa, antes que hubiese un átomo, un animalito creado, antes que existiera el agua, antes que hubiese una tierra, antes que hubiese lo que fuese, antes de cualquier cosa, ya Dios nos había escogido. Es así, ¿verdad? Glorioso, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos. ¿Sabe lo que es predestinado? ¿Sabe lo que significa esa palabra predestinado? Vamos a hablar de eso ahorita. Habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios lo hizo forzado. Dios lo hizo porque tenía que hacerlo, porque le tocaba. No. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, era la voluntad de Él. Él quería hacerlo. Hermanos, ¿hacer qué? ¿Qué quería hacer Él? Correcto, llamarnos, escogernos, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Usted sabe cuál es el misterio de la voluntad de Dios? ¿Sabe lo que es un misterio? ¿Usted sabe lo que significa un misterio? ¿Qué es un misterio? Es correcto. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Yo les pregunto, ¿se equivocó el apóstol Pablo aquí? Porque él dice que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes conocen el misterio de la voluntad de Dios? Ojo, porque es una sola cosa, no pueden haber 10, ni 20, ni 30. Dice Él, que es singular de una sola cosa, el misterio, o sea, es un solo misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces tiene que haber un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Y no es para adivinar, ni tampoco a mí me parece que debería ser, o debe ser esto, o yo creo que es esto, hermano. No es lo que a mí me parezca, o lo que yo crea, o lo que de pronto alguien más crea, es lo que Él escondió en la palabra, un misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, quedamos en
En el 8, ¿verdad? En el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ya Dios había propuesto esto. Propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas donde en Cristo. ¿Cuándo? Ahí dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme nuevamente al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, es decir, ustedes, si el apóstol Pablo estuviera aquí hablando de otra manera, cuando él dice vosotros, está refiriendo a ustedes. Él dice, vosotros también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escritura larga, muchas cosas difíciles de comprender, son muchas palabras, pero vamos a mirar si se nos ayuda en esta mañana. Amén. Cierra tus ojitos entonces, amado y Dios, amado Señor, tu santa y bendita palabra fue escrita hace 2000 años, esta escritura que leímos. Tú utilizaste al apóstol Pablo, mi Señor, para que él pudiese escribir esto que hoy nos ocupa, que hoy nos llama, nos roba la atención de saber un poquito de esto que es glorioso y es bien importante para nuestras vidas conocer. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, que Dios les bendiga. Mire, en esto que leímos, hay muchísimas cosas ocultas allí. La Biblia está escrita en simbología. La Biblia está escrita en misterios. Misterios, ¿o qué es un misterio? Es algo que no se conoce, es algo desconocido, es un misterio. Nadie sabe qué es eso, qué es aquello. Cuando de pronto sucede algo y a veces nosotros decimos, esto ha sido todo un misterio. Cuando de repente alguien tomó algo, cogió algo y usted se cansó de buscarlo y nadie lo encuentra. Caramba, qué misterio tan tremendo que se me haya perdido esto. ¡Qué misterio! Entonces usted utiliza la palabra misterio para decir que hay algo que usted no sabe, algo desconocido. Y usted está como que perplejo, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque se desconoce de ese algo. Eso más o menos para poder entender lo que significa la palabra misterio. Pero la palabra aquí en Efesios, el apóstol Pablo está hablando y coloca la palabra misterio. Dice que nos ha dado a conocer el misterio a nosotros, el misterio, pero de su voluntad. La del apóstol Pablo no, sino la voluntad de Dios. Ahora, no ora todo cristiano en el mundo entero constantemente diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero ¿y cómo va a ser la voluntad de Dios si no la conoce? ¿Cómo puede Robinson Eggs hacer la voluntad de Dios si la desconoce? Si no sabe cuál es la voluntad de Dios. Ahora, hay diferentes aspectos o diferentes cosas por las cuales nosotros debemos de orar para conocer cuál es la voluntad de Dios en ese aspecto. Ejemplo, decisiones que tenemos que tomar. Hay algunas cosas que implican el que oremos y busquemos la respuesta de Dios para conocer la voluntad de Dios respecto a ese asunto.
Pero nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados diciendo, Señor, ¿será que yo trabajo? ¿Será tu voluntad que yo trabaje? Eso no necesita conocer la voluntad de Dios. Porque la palabra dice que con el sudor de nuestra frente comeremos el pan hasta que volvamos a la tierra de donde fuimos también tomados. Entonces ya Dios mostró, le dejó al hombre, a la humanidad, que tienen que trabajar. ¿Para qué? Para comer por la caída que cometió el primer Adán. ¿Me está entendiendo? Ahora, el trabajo dignifica. Lo que no dignifica es la esclavitud. Pero el trabajo dignifica. Ustedes recuerdan que antes que Adán cayera, ya Dios lo había comisionado un trabajo. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros, los hombres o los cristianos, la voluntad de Dios? Está en las Escrituras. Tenemos que buscar, tenemos que analizar, estudiar, y hay algunas cosas que son más complejas que otras. Tú dices, hermano, pero esa es fácil, la que usted acaba de decir. ¿Cómo no vamos a saber que no necesitamos saber la voluntad de Dios, que nos manda un ángel para que nos diga que necesitamos trabajar? Claro, porque eso está implícito en las Escrituras. Ahí lo dice claramente las Escrituras, ¿sí es así, verdad? Antes que Adán cayera, Dios le asignó un trabajo. ¿Usted sabía eso? ¿Qué trabajo tenía Adán antes de la caída? Que labrara la tierra, que le colocara nombre a todos los animales. ¿Usted cree que era fácil? ¿Usted cree que era fácil el trabajo que tenía Adán? Pero él disfrutaba de ese trabajo, porque era el dueño de todas las cosas. Y lo hacía en amor, con amor, antes de la caída. Entonces fíjense que los animalitos, todos los animales tenían que llegar a Adán. Todos los días llegaba un animalito nuevo, de acuerdo a lo que Dios colocaba en ese animalito. Había un turno para todos los animalitos, y ellos llegaban. Y ahí llegó la jirafa. La jirafa llegó, no tenía nombre. ¿Quién le puso el nombre a la jirafa? Dice la palabra, y todos los animales se llaman así como Adán le puso en el principio. Entonces, la jirafa llegó, no tenía nombre, pero cuando llegó, Adán la vio, tú te vas a llamar jirafa. Ahora, no era una cosa inventada de Adán, sino que Dios le dio inspiración, Dios le dio discernimiento, y por medio de ese discernimiento, antes de la caída, Adán le podía colocar el nombre a los animales porque Dios lo comisionó. Adán no tenía temor. ¿Y qué tal que yo le ponga el nombre que no es? ¿Y qué tal que yo me equivoque? Porque él estaba dentro de la voluntad perfecta de Dios. Entonces todos los animalitos llegaban. Quizás habían filas, pero llegaban. Y llegó de pronto también los pajaritos. Hay diferentes aves. Y entonces cuando llegó la gallina, no tenía nombre, gallina. Y al lado llegó el gallo, gallo. Y de pronto llegó el avestruz, avestruz. No tenían nombre. Y Adán estaba trabajando todos los días. Llegó el grillo, los insectos, grillo. La mariposa, mariposa. La polilla, polilla. El comején, comején. ¿Está entendiendo? Eso no es fácil, porque hay infinidad de animales, insectos y de muchos animales, marinos. Le llegó el momento de ir a colocar el nombre a los animales marinos. Entonces tuvo que llegar a la orilla del mar y entonces llegaban a él. No era Adán correteando a los animales, eran los animales llegando donde él. Y cuando llegaban, tiburón, tiburón blanco, tiburón martillo, tiburón tal cosa. Tú te vas a llamar ballena, tú te vas a llamar, y así sucesivamente. Pero llegaban a él. Eso no lo dice la Biblia así de esa manera, pero así está, así sucedió. Cuando Dios iba a destruir por el pecado, cuando envió a Noé, dice que Dios escogió a un animalito de cada especie, varón y macho y hembra, animalito. Habían muchos burros o asnos, jirafas y de todo tipo, pero Dios escogió, Dios escoge, Dios escogió una pareja. Y también repito, no era Noé correteando a los animalitos, arriándolos para que entraran en el arca. Dios colocó en el escogido
en el animalito escogido, ese sentir, ese llamado de ir y entrar al arca de Noé, cuando ya el arca estaba lista y cuando el lugar de los animales estaba listo. Dios que escogió, colocó, habían el poco de jirafa, llamémoslo así, o el poco de rinoceronte, o el poco de búfalos, y dentro de ellos, de todos esos que estaban ahí, estaba el escogido de Dios en el tiempo de Noé. Y cuando llegó el tiempo de entrar al arca, ese animalito, que era igual a todos los demás, sin saberlo quizás, empezó a caminar directo hacia el arca. De pronto los demás animalitos empezaron a decir, los demás búfalos, si eran solamente búfalos, ¿y cuando iba fulano? Fulano, ¿para dónde vas? Y él estaba caminando bajo la inspiración divina de Dios, porque Dios es el Dios de la creación. ¿Y hacia dónde iba ese animalito? Por un sentir que Dios había colocado en él, porque ese búfalo que era diferente, era igual a todos los demás, Dios había colocado en ese un llamado. Hermano, ¿tú me estás entendiendo? Y entraron, dice la palabra que entraron, una pareja. A veces cuando vemos las películas en Semana Santa, ahorita viene Semana Santa, vemos a los animalitos entrando. Pero no era Noé arriándolos, ni persiguiéndolos, ni una cabulla cogiéndolos, vamos para adentro y entren, y pateándolos para que entren, no. Oiga, mi amado hermano, y si Dios hace eso con la creación, con los animalitos, ¿cree usted que no lo ha hecho también con sus hijos? La gente se sorprende cuando escucha estas predicaciones, cuando le decimos, la palabra dice que Dios predestinó, que Dios escogió, no es una inventiva humana. ¿Lo leímos o no lo leímos? Y no está en una sola escritura, está en muchas escrituras, que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Aquí estamos nosotros, que somos llamados personas, humanos. ¿Somos las únicas personas en el mundo? ¿Somos los únicos en el mundo? ¿Somos las únicas personas que existen en este momento en el mundo? ¿En Cañaveral? ¿Somos los únicos que existen en Cañaveral? No, amado hermano, hay muchas personas en Cañaveral. Cañaveral, ¿cuántos habitantes tiene? No sé. ¿Cuántos podría tener? 5,000. 4,000. Han hecho censo aquí. ¿Cuántas personas pueden vivir en Cañaveral? ¿Cuántos podrían estar registrados? No lo sé. No sé, pero digamos que hayan 5,000. En Cañaveral, digamos que censen a la población y entonces dicen que hay 5,000 habitantes en Cañaveral. De esos 5,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perdónenme que los cuente, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Son escogidos? ¿Por qué están aquí? Hermano, yo estoy aquí porque mi mamá me regaña. Yo estoy aquí porque mi mamá se pone brava conmigo, entonces no eres escogido. Hermano, yo estoy aquí porque, mi mamá dice que no me voy a quedar aquí en la casa. Hermano, yo vine a la iglesia porque estoy aburrida en la casa, o aburrido. Entonces no eres escogido. ¿Usted cree que pronto la jirafa estaba pensando? Ahora voy a decir, hermano, nos está comparando con animales. Oye, nosotros somos, en lo físico, nosotros, nuestro cuerpo, la herencia que trae es según el animal. Nosotros somos, en el mejor término de la palabra, no se vaya a confundir con lo que le voy a decir. Somos animales de tierra caliente, somos mamíferos. El hombre es mamífero. ¿Es así o no es así? El hombre en lo natural, no el hombre en lo espiritual, porque recuerde que hay dos creaciones, el natural y el espiritual. El espiritual, según la imagen y semejanza de Dios, el espiritual. Y el humano, hecho de acuerdo a los animales. ¿Me entienden, hermano? El hombre natural, cuando Dios lo hizo, era la corona de la creación, por eso Dios lo puso como cabeza de todo lo creado. Y ahí estaba Adán en el principio, por eso los animales venían a él, porque los animales reconocían en Adán el liderazgo, reconocían en Adán el Dios de la tierra. Pregunto, ¿sabía usted que Adán era el Dios de la tierra?
¿Sabía usted eso? Adán era el Dios de la tierra. ¿Por qué Adán era el Dios de la tierra? Porque era hijo de Dios. Eso lo hemos estudiado varias veces. Y Dios lo hizo a él a su imagen y semejanza. Y se lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es Dios, su hijo que tenía que ser. Dios también igual que él. Hermano, Adán era un Dios. ¿Por qué cree usted entonces que los animales llegaban a él? Adán, antes de la caída, le decía a los vientos: calla, enmudece. ¿Y qué cree usted que sucedía? Le obedecían. ¿Y por qué cree usted que le obedecían? Porque reconocían en Adán que era el Dios de la tierra. Porque Dios le dijo que sojuzgara, que gobernara todas las cosas. Y antes de la caída, todas las cosas le estaban sujetas a Adán, al Hijo de Dios. Si el mar de pronto estaba picado, como lo conocemos nosotros aquí, o el mar de leva, bravo el mar, y esos oleajes y todas estas cosas, Adán llegaba y decía: cálmense, y tenía que calmarse. Si Dios le quería tener el pajarito en su mano, decía: canario, ven acá, y el canario se le montaba aquí en la mano. Si Adán quería de pronto hablar con Dino, con dinosaurio, hermano dinosaurio, un día esto hablamos de eso. Sí, con dinosaurio, decía: Dino, ven acá, y Dino llegaba, era mansito, todo estaba sujeto a Adán. ¿Se está entendiendo? Todo estaba sujeto a Adán. Si Adán de pronto decía al árbol, iba caminando y decía: árbol, ródate que voy a pasar por ahí, el árbol tenía que rodarse. Hermano, todo eso que le estaba sujeto. Muéstramelo con la palabra y lo creo. Porque así de pronto dicen algunas personas, ¿verdad? Entonces está ahí. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cree usted que estamos hablando? De misterios. Cosas desconocidas. Cosas que la gente no sabía. Cosas que muchas iglesias no saben. Que Adán, antes de la caída, hacía todas estas cosas. Adán, cuando Dios lo hizo, por eso lo llamó, y la Biblia dice, el primer Adán. Pero después vino ¿quién? Cuando Adán cayó, tuvo que venir un segundo Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? El Señor Jesucristo, dice la palabra, el segundo Adán, o sea, en representación del que cayó. Ahora, el segundo Adán, vamos a mirarlo, vamos a estar pendientes de todo lo que hace, porque de acuerdo como actuó o como actuaba el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, exactamente igual tenía que actuar el primer Adán. Porque el Señor lo comparó y dijo: el segundo Adán. Y este segundo Adán, que era el Señor Jesucristo, ojo, estamos hablando de misterio, esto no lo enseñan en el colegio. Porque Él nos está hablando aquí, que nos reveló, nos enseñó el misterio de su voluntad. Por eso yo les pregunté: ¿ustedes están seguros? ¿Estamos hablando de esto? ¿Estamos hablando de los misterios ocultos? El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nació, vino al mundo como Adán, el primero. Vino por sexo. Jesucristo vino por sexo. Adán, el primero, vino por sexo. Adán nació grande. ¿Sí así, verdad? Adán fue creado. Dios creó a Adán. ¿Y quién creó al Señor Jesucristo? Dios mismo. Jesús nació, pero no por el concurso del sexo, es decir, entre la unión de un hombre y una mujer, de un óvulo o un esperma para producir un ser, sino Jesús vino por la palabra ¿qué? Presten atención. ¿Por la palabra qué? Creada. Jesús vino por la palabra creada. Por eso María decía: Señor, pero si yo no he conocido... Presten atención, no se me distraigan. Principalmente para los jóvenes es importante que sepan estas cosas, porque a veces estamos allá afuera y no conocemos muchísimas cosas de la palabra, y de la palabra de la hora, de la palabra de ahora, de la revelada, de los misterios. Esto es un privilegio que Dios nos da a conocer de estas cosas. Entonces fíjese, por eso María, una muchachita jovencita de pronto algunos 14, 15, 16 años, algo así, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo salve y todas estas cosas, y le dijo que iba a tener un hijo,
María dijo, Señor, pero ¿cómo puede ser si yo no he conocido varón? Es decir, conocer varón, en ese término de la palabra, es yo no he tenido relaciones con ningún hombre. ¿Cómo yo voy a tener un Señor, por favor? ¿Y qué le dijo? El santo ser, el Espíritu Santo, hará sombra sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Y en ese momento ella quedó encinta. O sea que quedó embarazada por la palabra creada. La palabra creada. Así fue el nacimiento. Y entonces se gestó, empezó el embarazo, se suscitó y se desarrolló. No por sexo, sino por palabra hablada. ¿Y qué hizo María? María no lo descreyó. María dijo, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Que también, bueno, a la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios? Era la voluntad de Dios. Por eso, cuando el Señor Jesucristo, miren el problema tan tremendo que tuvo María y José. ¿Ustedes creen que María y José tuvo un problema tremendo? ¿Cuál cree que fue el problema que tuvo que enfrentar María y José? ¿Sí o no? Entonces, el Señor le mandó al mismo ángel y le dijo, no temas tomar a María, tu mujer, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Y entonces José la tomó. Y entonces dijo, María, porque José la quería dejar secretamente. Pero ¿sabe por qué? No tanto porque José era machista. Y dice, mira, machista ese hombre que quiso dejar a María porque no era virgen o porque estaba embarazada. En fin, cualquier justificación. Sino que en Israel, en ese entonces, no prosperaba la fornicación. ¿Sabe lo que es la fornicación? Tener relaciones antes de casarse. ¿Quién comete fornicación? El soltero, el que no está casado. ¿Y quién comete adulterio? El casado, el que tiene una esposa, tiene un esposo, tiene una pareja y se mete con otro, comete adulterio. Y el que comete fornicación es el que no tiene pareja. En este caso, los jóvenes que todavía no se han casado. María no se había casado, estaba comprometida. José dijo, fornicó, fue lo primero que pensó. Entonces el ángel se le apareció y le explicó a José. Ahora, el problema no era de María y de José, en el buen sentido de la palabra, porque Dios le había revelado lo que había pasado, sino llevar la carga. ¿Sabía usted que las personas empezaron a mirar feo a María? En ese contexto, porque hoy, préstame atención, hay una familia, la muchacha salió embarazada, no se le conoce nada, y novio, esposo, no se casó, salió embarazada. ¿Qué creen ustedes que sucede? ¿No empiezan las murmuraciones? ¿No empiezan las críticas? ¿No empiezan las burlas? Porque esa muchacha, de repente, de momento, oye, fulana está embarazada. Y empieza todo ese tipo de cosas. ¿Sí es así, verdad? En este contexto, que en este momento a nadie le importa nada, pero en aquel entonces era delicado. En aquel entonces a las mujeres que cometían fornicación las apedreaban, las mataban a piedra. Entonces por eso José, ¿qué hizo? Tomó la responsabilidad. Y cuando toma la responsabilidad, empezaron a decirle a José y a María que habían fornicado, cometieron el acto antes de casarse, ustedes son unos fornicarios, fue lo que le dijeron. Y Jesús llevaba en su nombre esa mancha. Por eso cuando Jesús comenzó su ministerio, los sacerdotes, cuando Jesús les dijo, yo soy el Hijo de Dios, y todas estas cosas, los sacerdotes empezaron a burlarse y le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. ¿Saben lo que estaban diciendo? Tú naciste de fornicación, tu mamá María fornicó con José. O sea, tú eres el producto de un pecado, que vas a venir tú de Dios y tú eres el producto de un pecado. ¿Me está entendiendo? Eso fue lo que le dijeron los fariseos y los saduceos a Jesús. Y Jesús dijo, yo no he venido de fornicación, sino que él vino por la creación, la palabra creada. Misterios estamos hablando. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Para ellos eso era misterioso, ellos no entendían, la gente. José y María sí sabían porque el ángel le había revelado. ¿Qué es un ángel? Un mensajero.
¿Cómo revela Dios su voluntad? Presten atención, no se distraigan. Por medio de ángeles. No le reveló a María por medio de un ángel, Gabriel. No le reveló también a José por medio de un ángel. Y Dios siempre ha enviado ángeles. Dios tiene ángeles terrenales y ángeles celestiales. Los terrenales son ¿qué? Los profetas. Dios ha enviado profetas a la tierra para revelar su voluntad. ¿No es así? ¿No era Isaías un profeta? Un mensajero de parte de Dios. ¿No era Ezequiel un profeta? ¿No era Elías un profeta? Y Moisés y todos estos profetas. La gente a veces se sorprende cuando hablamos de profetas. Si Dios siempre ha utilizado los profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Isaías dijo, he aquí una virgen concebirá 720 años antes de que Jesucristo naciera, 720 años antes de que María quedara embarazada, antes, un profeta llamado Isaías dijo, he aquí una virgen concebirá. Oiga, yo le pregunto a ustedes, miren ese dicho tan extraño. Una virgen, ¿saben lo que significa? ¿A qué se estaba refiriendo el profeta cuando estaba diciendo una virgen? Una doncella, una mujer que no ha tenido relación, una mujer que nunca no ha sido tocada por un hombre. Eso es lo que está diciendo Isaías. La gente a veces cree en este pleno siglo XX, virgen, hermano, yo pensé que era una virgen, o sea, no, era una mujer que no había sido tocada, sexualmente hablando. Entonces Isaías está diciendo, es aquí una doncella, una mujer que no ha tenido relación, una mujer casta, concebirá y dará a luz un hijo varón, el cual será llamado su nombre Emanuel. ¿Eso lo dijo quién? Isaías, 720 años antes que eso se cumpliera. Y 720 años después, ahí estaba el ángel diciéndole a María que no era virgen, que iba a concebir del Espíritu Santo. ¿Se cumplió la palabra? Se cumplió. Porque Dios habla por medio de los profetas. Dios habla su palabra por medio de estos ángeles terrenales llamados profetas. ¿Para qué? Para dar a conocer su voluntad. Para dar a conocer la voluntad de Dios al hombre. Entonces hay cosas por las cuales usted debe de orar para conocer la voluntad de Dios, y hay cosas por las cuales no es necesario orar porque ya usted sabe, las conoce. Como le decía hace un momento, una muchacha cuando va a casarse o un muchacho cuando se va a casar, él debe de orar primero para saber cuál es ese esposo que Dios le va a enviar, porque seguramente Dios le tiene el de ella o el de él. A él su esposa y a ella su esposo. ¿Usted cree que Adán salió corriendo a buscar mujer al principio? ¿De dónde salió entonces la mujer de Adán? ¿De dónde salió? Y él cogió y se rajó aquí, cogió un cuchillo y se sacó la costilla y la hizo y ella estaba así llamada. Él esperó. Él no esperó. Él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo, Adán, trabajando. Pero dijo Dios, no conviene. ¿Quién lo dijo? La serpiente. O otro por ahí, el diablo dijo, no. Dios dijo, no conviene que el hombre esté solo, haréle pues ayuda idónea para él. Eso lo dijo Dios, es decir, eso es voluntad de Dios. Haréle pues ayuda idónea para él. Pero Adán ni siquiera estaba pensando en eso, porque ella, la ayuda idónea, la isha, la varona, no estaba afuera, estaba dentro de él. ¿Me entienden? Y entonces Adán, Dios dice que produjo un sueño en Adán, sacó su costilla, tapó el lugar, formó una mujer, así como lo formó a él en lo natural, sopló, le dio vida y se la presentó. Y Adán de pronto cuando se despertó y ve que venía esa mujercita caminando para donde él. Y cuando él la vio, mi amado hermano, dijo, o sea, él no había visto a alguien igual que él. Él se enamoró enseguida y dijo, esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Porque él sabía que no era una chimpancé, no era una mona, no era una chita, como le quieren hacer creer al hombre que nosotros venimos del chimpancé. Dios no le cogió una chita, ni le cogió una gorila, ni le cogió estas cosas y dijo, mira tu mujer. No, Dios se la hizo. Y cuando él la vio, Dios sabía que ella
había sido tomada de él, por eso él dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mi propia sangre, por lo tanto será llamada Isha, porque él era Ish en hebreo, pero él es varón, entonces ella es varona. Eso significa Isha, significa varona. Entonces Adán dijo en hebreo, o dijo en su lenguaje arameo, Isha, porque fue tomada del varón. Ahora yo le pregunto, ¿sabía Adán ese misterio? Si él estaba dormido, ¿cómo supo eso? Él no tenía la brecha aquí. Los médicos nos hacen una cirugía y nos dejan la brecha. Dios le hizo la brecha, lo cosió y lo dejó perfecto. ¿Cómo sabía Adán eso? Porque Dios se lo había revelado. Porque Dios le revela a sus hijos sus secretos. Porque Dios le revela a sus hijos su palabra. ¡A sus hijos! Cuando él la vio, él conocía, esta cosa sacada de mí. O sea, es tomada de mí, por eso será llamada Isha. Ahora, ¿por qué Adán le puso el nombre? A ella. Porque tenía la comisión. Dios le dio la comisión de ponerle nombre a todas las cosas. Y él sabía que así como la llamaría, así quedaría. Por eso la mujer, se llama Isha, se llama varona. En su género, obviamente. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Adán salió por ahí toda la mañana buscando, mirando lejos. Buscando. No, Dios le trajo a su esposa a él. ¿Cree usted que Dios puede traerle la esposa al joven? ¿O el esposo a la joven? ¿Qué le hay que hacer? Esperar y orar y actuar como actuó el primero. Él esperó. Él no se desesperó, ella no se desesperó. Adán no se desesperó, él esperó y el Señor se la trajo. Entonces estamos hablando de voluntad, y aprovecho para decir todas estas cositas. Miren, hoy hay una voluntad. Muchas veces el hombre hace la voluntad no perfecta, sino permisiva de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Dios tiene una voluntad perfecta y Dios le revela la palabra a sus hijos para que actúen de acuerdo a la voluntad perfecta. Pero muchas veces los hombres que no quieren o no aceptan la voluntad perfecta de Dios, Dios le permite que hagan una cosa diferente a su voluntad perfecta. Y eso se llama la voluntad ¿qué? Permisiva, o sea, Dios le permite. ¿Sabía usted eso? Hermano, ¿sabía usted eso? ¿Por qué cayó Adán? Porque Dios se lo permitió. ¿Y cómo se llama la caída de Adán? La voluntad permisiva de Dios. Porque si no fuese la voluntad permisiva, entonces Dios es débil y el diablo lo engañó. O sea que Dios fue sorprendido. Dios sabía todas esas cosas y al conocer todas esas cosas se lo permitió que cayera. ¿Me está entendiendo, amor? Y así como eso, hay muchas cosas que son permitidas, pero que no son la voluntad perfecta de Dios. Para nosotros, en este día que estamos hablando de adopción, dice aquí el apóstol Pablo que Dios nos dio a conocer el misterio, o sea, ya no es un misterio, porque si él dice que nos dio a conocer, entonces ya no es un misterio, pero era un misterio, el misterio de su voluntad. Si él habla que en este día en el cual usted y yo estamos viviendo, nos dio a conocer el misterio a nosotros de su voluntad, cuál es la voluntad de Dios para los cristianos del tiempo del fin. Ojo, para los cristianos del tiempo del fin. O sea, decir, en este tiempo en el cual nosotros vivimos. Y aquí la leímos, porque él está hablando de eso. ¿Cuál será, mi amor, hermano? Le voy a poner un ejemplo. Mire este ejemplo. Cuando Jesucristo vino, fue crucificado, resucitó y le dijo a la iglesia, a los apóstoles, pero vosotros esperéis en el aposento alto, hasta que seáis revestidos del poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo, ese es Hechos 1, venga sobre vosotros. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesucristo a ellos allí en ese momento? O sea, que algo iba a pasar en ellos. Antes de eso, antes de Pentecostés,
nadie había recibido el Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? El Espíritu Santo empezó a caer sobre los hijos de los hombres o sobre la iglesia en Pentecostés. O sea, así, mi amor. O sea, comenzó a descender, a caer como un nuevo nacimiento, porque hay dos eventos. Cuando el Señor Jesucristo en forma corporal de paloma, dice la palabra que el Espíritu Santo llegó a él. O cuando Juan el Bautista, que no había nacido, y por la palabra del ángel Gabriel a Elizabeth, él recibió en el vientre el Espíritu Santo. ¿Sí, así, verdad? Pero antes de esos dos casos, los profetas y todos los demás, ellos no recibían el Espíritu Santo. O sea, nosotros somos más privilegiados porque nosotros sí lo recibimos desde Pentecostés hasta nuestros días. Entonces de pronto alguien me dirá, hermano, espere un momento, hermano. Ajá, y entonces, ¿qué era lo que ellos tenían? ¿Por qué ellos profetizaban y por qué hacían las cosas que hacían? Yo no estoy diciendo que no era Dios, pero era Dios sobre ellos. ¿Me está entendiendo? Era la columna del fuego, era Dios, el Espíritu Santo, Dios guiándolo, pero era sobre ellos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ya no me veréis más, a vosotros les conviene que yo me vaya, porque ya no me veréis más, ya no estaré con vosotros, sino que ahora estaré en vosotros. Y esa es la voluntad de Dios para ese pueblo a quien les dijo a los apóstoles, suban al aposento alto. Porque ya no vamos a estar así juntos tú y yo. Ahora ya no voy a vivir con ustedes viéndolo así. Ahora voy a estar en ustedes. ¿Me entienden, hermano? Y fue lo que sucedió en Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Dios, la columna de fuego, el Espíritu Santo, descendió sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios para ese pueblo en ese día? Que recibieran el Espíritu Santo. ¿Sí, así, verdad? Entonces, por eso le digo, es singular, dependiendo el tiempo, dependiendo la edad. Entonces, para ellos ahí, Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no sabía qué era eso. Era un misterio, nacer de nuevo. A mí me han dicho que él está un poco así como... Pero parece que es verdad, porque ¿cómo decir que yo tengo que nacer de nuevo? Yo tengo 84 años. Ahora que yo tengo que nacer de nuevo. Nicodemo no se puso a discutir. Nicodemo no se puso a pelear con Dios, ni se puso de pronto a interpretarse. Pero era un misterio. Nicodemo no sabía qué era eso. Jesús le estaba hablando en misterio. Tienes que nacer de nuevo. Te es menester nacer de nuevo. Por eso Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere. ¿Y qué pasa? Y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. No os sorprendáis que os digo, os es menester nacer de nuevo. Alabados al nombre del Señor Jesús. Él les dijo también, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que era Él, que está en el cielo. Misterios. Porque y la gente se sorprendía, los fariseos. ¿Escuchaste lo que dijo Jesús? ¿Ustedes escucharon lo que Él dijo? Nadie descendió del cielo. Perdón, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, está diciendo Él, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oye, pero si estás aquí, ¿cómo vas a decir que estás en el cielo? Misterios. Misterios revelados, misterios hablados. Alabados al nombre del Señor Jesús. Y así como Moisés, y así como en el desierto fue levantada la serpiente para la salvación, así mismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Misterios. Ellos no entendían, miren. La mayoría de la gente en el tiempo, cuando la palabra se está cumpliendo, la mayoría no entiende. Incluso muchas veces ni siquiera los mismos apóstoles entendían. No le dijo una vez allí Tomás y los demás, Señor, pero es que tú dices que eres el Hijo, tú dices que eres el Padre.
nosotros estamos confundidos, muéstranos al Padre y ya no te vamos a preguntar más, y nos basta, y ya no te vamos a seguir preguntando. Le dijo Tomás, y le dijo el Señor Jesucristo, Tomás, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido? ¿Tú no ves que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O sea, somos lo mismo. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? Misterios. Y Dios mostrando sus misterios de acuerdo a su voluntad. Por eso le digo, ustedes somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque conocemos la deidad. Conocemos cómo es que Dios, cómo es que puede cohabitar o coexistir Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres personas, sino tres oficios de un solo Dios. El oficio de Padre, el oficio de Hijo y el oficio del Espíritu Santo. Misterios que no lo tiene todo el mundo, pero que a nosotros nos ha sido revelado. Lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Pero ahora yo les digo algo. Nosotros no estamos en el tiempo del apóstol Pablo. Había una voluntad perfecta para el tiempo del apóstol Pablo. Y era que ellos recibieran el Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Hoy hay una voluntad perfecta de Dios diferente. Pero para poder nosotros alcanzarla, tenemos que conocerla. Hermano, la voluntad es que yo vaya a la iglesia. Hace parte, pero no es la voluntad perfecta. O sea, no es la voluntad a la cual yo me estoy hablando. Hermano, la voluntad perfecta de Dios es que yo ore. Eso es un deber, tú tienes que orar si eres cristiano. Y aparte de un deber, es una necesidad. Hermano, la voluntad perfecta de Dios entonces es que yo ofrende y que yo diezme. Esos son deberes. Hermano, la voluntad perfecta de Dios es que yo sea salvo. Ese es un don gratuito que Dios te ha dado. Hermano, la voluntad de Dios entonces es que yo sea sano. Ese es un don gratuito que Dios te ha dado, la sanidad divina. Hermano, pero usted se la pone difícil. No sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios tiene que ser que reciba el Espíritu Santo. Ya ellos lo recibieron allá en Pentecostés. Ya ellos recibieron el Espíritu Santo, pero yo tienen que recibirlo también. Pero ya eso se cumplió. ¿Cuál es la voluntad de este día? ¿Cuál es esa voluntad? Usted comienza a hacer el inventario. Voy a la iglesia. Creo que soy cristiano. Creo que soy cristiano. Porque tengo 20, 30 años. Bueno, creo que soy cristiano. Me han predicado el Espíritu Santo, sí. Yo creo que lo recibí, porque bueno, yo creo que lo recibí. Es que me hace falta entonces, hermano Robinson, ya yo tengo todo. No puede ser. Porque si lo tuviéramos todo, no estuviéramos aquí. Ya nos hubiéramos ido, ¿dónde? En el rapto. Entonces, algo nos tiene que hacer falta. Él nos llamó a nosotros para que recibiéramos el Espíritu Santo. Pregunto. Ahora la palabra predestinar, ¿sabe lo que significa predestinar? A manera de ejemplo, tirar algo hacia adelante. Es como si yo cogiera este pañuelo y lo arrojara hacia adelante. Como si, ¿verdad? Es como proyectar. O sea, eso debería ser el significado. Porque si analizamos la palabra significa antes. ¿Sí es verdad? Sí. Les voy a explicar. Si analizamos la palabra pre es un prefijo que está antes de, o sea, algo que se antepone de. Es una palabra compuesta, una palabra son dos palabras. Prefijo, antes de, destinado, destino. Entonces, el destino, ¿qué es el destino? La suerte, la vida de alguien. El destino de alguien, de algo, el destino. Sí, me estoy haciendo entender. ¿Quién puede conocer el destino de algo? Solamente Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas y es antes que todas las cosas. Es un ejemplo, para ponerles un ejemplo. Si yo pongo este pañuelo aquí, yo podría decirles que sé cuál es el destino de ese pañuelo. Usted no lo sabe. Usted trataría de adivinarlo. Si yo le digo, ese pañuelo tiene un destino. El destino es la finalidad, o sea, cómo va a finalizar. O las acciones que va a hacer ese pañuelo. Entonces, yo le digo a usted, yo conozco el destino de ese pañuelo. Pero usted no. Usted podría adivinar, bueno, de pronto se rompe, de pronto se cae, de pronto se queda ahí olvidado. Usted puede adivinar. El único que sabe qué le va a hacer ese pañuelo soy yo. ¿Por qué? Porque es mío. ¿Me entiende?
Y uno puede decir, ese peñón se va a caer. Y dice, hermano, eso no se va a caer. ¿Cómo que no se va a caer? Y lo tumbo. Se cayó. ¿Quién maneja esa situación? Yo. Eso es para poner un ejemplo. Así es Dios también. Por eso la palabra dice que Él predestinó, siendo Dios, antes de que existiera un mundo, ya Él había pensado en Pura, en Josefa y en todos los que estamos aquí, en nosotros. Ya Él había pensado en nosotros, Dios. Y había dicho que íbamos a estar en este año 2022 viviendo y que íbamos a vivir unos en Cañaveral, otros iban a vivir en Barranquilla, otros en Cartagena, y un hijo se iba a llamar fulano y el otro se iba a llamar... Ya Dios todo eso. No era que Dios lo hizo y que hacía las cosas para que se llevaran a cabo. Es que antes de que existiera cualquier cosa, como Él es Dios, ¿qué hizo Dios? Caminó hacia el futuro, hacia las eternidades, hacia el tiempo de nosotros. Es decir, antes que existiera cualquier cosa, Dios que lo puede hacer, se vino desde la eternidad hasta nuestros días y nos vio aquí. Y dijo, ¡ay, está Josefa! Gloria a Dios. ¿Cuántas personas hay en Cañaveral? Muchas. En el tabernáculo buscando de Dios. Está Josefa, está la hermana, y empezó aquí están mis hijos. Identificó, reconoció a sus hijos. Por eso Dios conocía todas las cosas desde el principio. ¿Me entiende, hermano? Porque usted se pudo haber quedado en su casa. Usted pudo haber de pronto decidido venir o no venir, ser o no ser. A usted nadie lo obliga, o a usted lo obliga a alguien a ser cristiano. Le ponen el pie en el pescuezo para que sea cristiano. No, usted viene porque usted le nace. Usted viene porque usted hay eso en su corazón, deseo. De pronto usted dice, bueno, yo sé que no soy el mejor cristiano del mundo. Yo sé que no soy la mejor persona, pero hermano, a mí me da un deseo, tengo un deseo de ir a buscar de Dios. Yo quiero alabar, yo quiero cantar, yo quiero orar, yo quiero estar con los hermanos, yo quiero escuchar la palabra, yo quiero conocer de Dios, yo quiero conocer cada día más de Dios. ¿Quién hace eso? Dios en su vida. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Entonces, aquí no entra el concurso de que es lo que el hombre quiera, sino lo que Dios ha colocado en cada uno de sus hijos antes, que han sido elegidos. Pero a esos elegidos, digamos nosotros, cuando Dios vino y los vio, dijo, bueno, estos elegidos. Digamos que Dios viene, no había nada, no existía nada, y Dios vino acá, se metió a este tiempo y nos miró. Año 2022. Y miró hacia atrás un poquito. Ah, mira, ya vino Pentecostés, ya vino Malaquías, ya vino Lutero. Dios empezó a mirar todas esas cosas. Es decir, que ya la iglesia ha ido avanzando. Es decir, que ya ellos fueron justificados, santificados. ¿Qué les están predicando? Ah, ya les predicaron el nuevo nacimiento, lo creen, lo reciben, se gozan con la palabra. Entonces Dios, présteme atención, dice, ¿qué les hace falta? Dios está aquí, un ejemplo, llegó, y entonces dice, ya las edades, todas estas cosas, Pablo, Pedro, Lutero, Wesley, el hermano Branham y todo. Entonces llega y dice, ya les han predicado todas estas cosas, ¿qué les hace falta? Dice Dios, ¿qué les hace falta? Ya nacieron de nuevo, tienen el Espíritu Santo, lo creen, ¿qué les hace falta? Dice Dios, ¿qué les hace falta? ¿Qué cree usted que les hace falta? Nosotros somos los que sabemos que estamos aquí. ¿Qué les hace falta? La adopción. Dios que conoce la palabra, porque Él fue el que la inspiró y el que la escribió, Él dice, les falta la adopción. Tienen que ser adoptados. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Hermano, vamos a leerla porque de pronto vamos a decir lo que el hermano Robinson está diciendo es verdad. Vamos a leerla. Ahí mismo es lo que leímos ahora. Por eso le decía, es un poquito de pronto difícil de comprender algunas cosas, pero vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a leerla, yo voy a leerla desde el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué significa la palabra? Que nos bendijo, o sea, una acción ya realizada. ¿Me entiendes? No es que nos va a bendecir, sino que ya nos bendijo. Una acción pasada, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa estar en los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa? ¿Y quién se colocó ahí? Uno mismo fue y se colocó en los lugares celestiales. La palabra.
¿Y qué es estar en los lugares celestiales? Usted sabe, para ponerle un ejemplo, ¿cuántas aves que sí existen? Aves, muchas. Aquí en Colombia está ¿cómo que se llama el ave que representa en Colombia, que está en el escudo, los estudiantes? ¿El qué? No, aquí en Colombia. El cóndor. El rey de las alturas, aquí en Colombia. ¿Sí es así, verdad? Pero ¿sabía usted que hay un ave que vuela más alto que el cóndor? Hay un ave que vuela donde ninguna otra ave puede llegar. El águila. El águila se remonta en las alturas. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hizo así. Y entre más lejos está el águila, mejor ve, divisa mejor. El águila no es para estar aquí abajo por donde vuela la paloma o donde vuela los pajaritos estos. Si un halcón o el cóndor trata de seguir al águila, se revienta, porque no tiene la presión en su cuerpo para resistir esa presión. El águila sí, entre más alto, más cómodo vuela. No tiene necesidad de darse tanto a fuerza, ya él solamente va, es como que dice, volando sobre las corrientes de aire allá arriba, el águila. Y Dios nos compara a nosotros con águilas, aguiluchos. ¿Por qué? Porque nos remontamos, el Espíritu Santo, por la revelación divina, por los misterios revelados, nos permite remontarnos a todas las alturas, a donde el cóndor no puede llegar, las demás aves no pueden llegar. Y Dios nos permite todas estas cosas y uno está allá arriba sabroso, volando en las alturas, mirando, conociendo todas las cosas de Dios. Eso es estar en lugares celestiales en Cristo Jesús. No en nosotros, no en una iglesia, en Cristo Jesús. ¿Y qué es Cristo Jesús? La palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De qué es Jesús? La palabra, el verbo. Sigue diciendo. Entonces dice en el verso 4, según nos escogió en él, allá atrás, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, es como yo decir, yo voy a comprar esta billetera para guardar los papeles, guardar un billetico o algo que tenga, la cédula y eso. O sea, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con un propósito. Yo voy a comprar este cuaderno para escribir mis notas. ¿Me entienden? Yo voy a comprar este celular para recibir mis llamadas. Yo voy a comprar la Biblia para estudiarla. Yo voy a comprar este micrófono para hablar por medio de él. Es decir, que las cosas se hacen con un propósito. Todo lo que usted hace se hace con... Yo voy a lavar los platos para servir alimentos en ellos nuevamente. Yo voy a ir a la iglesia para recibir bendición de Dios, para ser lleno de Dios. Todo se hace con un propósito. Todo tiene un propósito implícito. Entonces la palabra dice que nos escogió ¿Para qué nos escogió? Él nos escogió desde antes. No habíamos nacido. No sabía que yo me iba a llamar Robinson. No sabía nada, no sabíamos, no existíamos. Dios estaba ya en la eternidad. Y Él nos escogió desde allá para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Si Dios viene aquí ante su presencia, tenemos que ser santos, limpios y sin manchas. ¿Por qué? Porque fue Él el que nos escogió. Y si Dios nos escogió para ser santos, limpios y sin mancha, nadie nos puede colocar una mancha. No puede haber una mancha en nosotros, porque Él dice que Él nos escogió, nos limpió, nos lavó y nos presentó en este tiempo para que estemos así. Dios tiene un propósito.
Hermano, yo todavía cometo errores, yo cometo pecados, yo cometo faltas, yo miento, yo robo, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, ¿será entonces que aún así con todas estas cosas estoy sin manchas, limpios? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Ese es el propósito de Dios. Él nos escoge con ese propósito. Pero para poder estar limpios y sin mancha tenemos que pasar por el siguiente proceso. Entonces él dice, Él nos escogió para ser santos, limpios y sin manchas, en amor. ¿Qué significa? Que Dios nos escogió en amor. Usted no anda con una persona que no ama. Y si está con él o con ella, lo hace contra su voluntad. Usted no se come algo, una empanada, un arroz, un jugo, se lo toma que no le gusta. Y si lo hace en contra de su voluntad. Obligado. Dios no estuvo obligado. Dios lo hizo ¿qué? En amor. Yo les pregunto, mis hermanos todos, y los que nos van a ver por las redes, ¿cómo puede alguien decir que Dios no te ama? ¿O cómo puedo yo pensar que Dios no me ama? Si tengo una situación, tengo una dificultad, todo el mundo me ha dado la espalda, pero la palabra dice que Él me escogió en amor. No puede haber alguien que diga que Dios no me ama con todo lo que pase. Soy amado por Dios. No entiendo algo, no comprendo cosas, por qué suceden, pero estoy seguro que Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Si Él dice que me escogió en amor, es porque soy producto del amor. Soy producto del amor de Dios. Soy producto de la gracia de Dios. Él me ama, sí, Él me ama, y yo tengo que saber y estar convencido que Dios me ama. A mí nadie me puede decir que Dios no me ama, ni el diablo. El diablo va a venir y te va a decir, Dios no te ama. Eso es puro cuento, porque si Él te amara, no dejara que pasara esto, porque si Él te ama, no te va a dejar que te pasara esto, y te va a colocar situaciones para que tú creas que Dios no te ama. Pero eso que te dice el diablo es mentira. Dios amó a Jesucristo. Les pregunto yo a ustedes, ¿creen ustedes que Dios amó a Jesucristo? ¿Que Dios se amó a sí mismo? Entonces, ¿por qué murió en la cruz? Entonces no se asocia el sufrimiento con el desamor. Dios no escatimó a su propio Hijo. Y lo hizo no porque no lo amaba, lo hizo porque era necesario que eso pasara. Como es necesario que sucedan en nuestras vidas las cosas que nos pasan. Pero no significa que Dios no nos ama, Dios nos ama. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces, habiéndonos escogido en amor, habiéndonos, dice la palabra, predestinado para ser, otra vez, ¿qué aparece otra vez? Predestinado. ¿Se acuerdan del pañuelo? Pero ahora Dios dice, Dios está aquí, y Dios llega y dice, los escogí a todos ustedes para. Yo los escogí a ustedes ¿para qué? ¿Qué dice la Biblia? Ahí dice, ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué? Dígalo. ¿Para hacer qué, hermano? Dígalo, hermano. ¿Para qué, mi hermana? ¿Predestinados para hacer qué? Lo dice la Biblia, lo está diciendo. Dios llega, mira. En el tiempo del apóstol de nosotros, las edades anteriores, ellos no podían alcanzar eso porque no era tiempo de adopción. El tiempo de la adopción es el tiempo del fin. Entonces Dios nos escogió a nosotros en el tiempo del fin para ser adoptados. ¿Y qué dice? Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Conocemos cuál es la voluntad de nosotros, para nosotros en este día final. Por cuanto Él me ama, Él me va a adoptar.
porque Él fue el que lo dijo, no lo dijo cualquier hombre por ahí, lo dijo Él, lo escribió Él, lo dejó en su palabra escrita. Él dijo que me había escogido y que me iba a adoptar para llegar a ser hijo suyo por medio de Jesucristo. ¿Qué significa por medio de Jesucristo? Por medio del nuevo nacimiento. Tengo que nacer de nuevo. Ahí es donde entra el Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo, nuevo nacimiento para ser adoptado. Primero tengo que llegar a ser hijo. Primero tengo que nacer. ¿Y cómo se nace en el reino de los cielos? Por medio del Espíritu Santo. Por medio de nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo de Dios. Cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos el Espíritu Santo, somos hijos. Pero ahora debemos de ser hijos que en autoridad, hijos que adoptados, hijos que Dios pueda llegar y decirnos, así como dijo Jesús, ¿a qué edad lo adoptó? ¿Cuando nació? No, Señor. ¿Dios adoptó a Jesús cuando nació? No. Lo adoptó cuando tenía mayoría de edad. Lo adoptó cuando ya él era responsable de la palabra que predicaba y dijo, ahora es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, me complazco. Por eso a él oíd. Lo que él diga, amén, así es. Lo que él diga es como si lo dijera yo. ¿Y sabe cómo se llama el final de todas estas cosas cuando llegamos a ser adoptados? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios, lo dice Romanos 8. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios adoptados con el poder de la palabra hablada, volviendo nuevamente al principio como Adán antes del pecado, diciéndole al viento que se detenga, al agua que se quite, al pajarito que venga, lo que sea, el poder de la palabra hablada, así como lo tenía Adán antes del pecado, el segundo Adán, el Señor Jesucristo. ¿Tenía el Señor Jesucristo el poder de la palabra hablada? ¿Lo tenía? ¿No le dijo alguien, quién es este que hasta los vientos le obedecen? Que hasta los vientos y la mar le obedecen. ¿Quién es este? Dijeron ellos. Venía la viuda de Naín con su hijo muerto en un féretro. Venía la muerte, pero iba la vida. Jesús. Y cuando se encontró la vida con la muerte, ¿qué pasó? Una resurrección, amado hermano. No una resurrección. Tocó el féretro. Y cuando tocó el féretro, esa criatura volvió a vida. Talita Cumí. ¿Se acuerdan de Talita Cumí? La hija de Jairo. Cuando fue allá, Señor, yo de pronto hubieras venido antes, pero ya se murió. Pero bueno, Señor, no importa. Talita Cumí, niña, a ti te digo, levántate. ¿Quién es este? La muerte le obedece, la muerte es un ángel y la muerte tuvo que soltar a esa niña. Cuando él dijo, Talita Cumí, a ti te digo, levántate. Señor, ya hiede. Lázaro, 4 días, ya hiede. Si tú hubieses venido. María, ¿no te he dicho que si creyeres en Dios verás la gloria de Dios? Quitad la piedra, Lázaro, sal fuera. Hasta la muerte le obedece. Hasta la muerte le obedece. La muerte le obedece, mi amado hermano. ¿A quién? Segundo Adán. Así como el primer Adán, segundo Adán. Y Dios nos está formando a nosotros. Dios nos está ayudando. Dios quiere que seamos también a la imagen que perdió Adán, a la imagen del segundo Adán, con el poder de la palabra hablada. Por eso, en estos días, Dios nos está formando. Por eso nos está diciendo las cosas que necesitamos, el qué hacer, pero nos hace falta el cómo obtenerlo. De eso hablaremos. El qué.
Y cuando eso suceda, cuando entonces el Señor nos dé el poder de la palabra hablada y nos adopte como hijos suyos y podamos hablar la palabra, ¿qué es eso? Es la manifestación que no todos a la vez, porque así no los escucho. El primer Adán hizo las obras, pero perdió la autoridad. El segundo Adán vino, hizo las obras y murió, derramó su sangre para venir sobre la novia para que continuara la obra. Continuó la obra. Ya llegamos, estamos aquí, recibimos la adopción. Tenemos el poder de la palabra hablada cuando Dios nos las dé. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué somos? ¿Cómo se llama llamado entonces la manifestación? ¿Qué? Del tercer Adán. ¿No sería la manifestación de los tercer Adán? ¿Quién fue el que perdió la forma de autoridad al principio? Adán. Entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó a Jesucristo, el segundo Adán. Y levantó a Jesucristo, el segundo Adán, para traer más hijos de Dios, más Adán, para traer más Adán a la tierra. No uno, sino más Adán. Por eso el segundo Adán murió, derramó su sangre y trajo el Espíritu Santo y nos está revelando la adopción. Cuando la palabra, entonces seremos ¿qué? Los dioses de la tierra nuevamente, con el poder de la palabra hablada. ¿Es así o no es así? ¿Hemos entendido o no hemos entendido? ¿Nos gusta la palabra o no nos gusta? Hermano, a mí eso me gusta, mi amor, hermano. Alabanza al nombre del Señor. A mí eso me gusta, eso me emociona, eso me emociona, mi hermano. ¿Por qué? Porque, oiga, hermano, tremendo, y eso no lo enseña, eso no lo dice, tremendo, hermano, gloria a Dios, eso nos renueva. ¿Cómo empezamos nosotros este estudio que estamos haciendo? Porque nosotros nos decían, 1 más 1, 2, 1 más 1, 2, y pasan los años, 1 más 1, hermano, ya, por favor, ¿será que nos puede enseñar 2 más 2? Siquiera 2 más 2. Hoy el Señor nos está enseñando álgebra, espiritualmente hablando. Estos misterios, no dice la palabra eso, vamos a leerlo y con eso finalizamos. Mire lo que dice: según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria en su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿en qué? En toda. Pero no la sabiduría mundana solamente, la sabiduría de Dios es superior. ¿En toda qué? Sabiduría de Dios. En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su gusto. Según, ¿qué es beneplácito? Algo que a uno le gusta, algo que lo hace sentir bien a uno. Según lo que hace sentir bien a Dios, Él lo hizo. Con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. Yo les pregunto, y esto debe emocionarnos a ustedes, no importa la edad que tengamos. No importa que nos digan loco, y ahora sí se enloqueció esa gente. No importa, Jesús dijeron que también era loco. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, adopción. Tenemos que ser adoptados por Él. Beneplácito es algo que te gusta, algo que te agrada, algo que te hace sentir bien, es algo bueno. Según mi beneplácito es algo que tú apruebas, algo que está en ti, pero que es bueno, que es agradable. Según su beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que usted y yo, así como Jesucristo, así como Él, seamos nosotros adoptados. Ustedes ahorita se emocionaron y empezaron a aplaudir, ¡gloria a Dios, amén!, cuando hablamos de Jesucristo resucitando a los muertos y todas estas cosas.
Ajá, ¿y qué de nosotros? La palabra tenemos que hablarla. Tenemos que hablar la palabra. En este día la tenemos que hablar. Y las cosas se tienen que sujetar. La muerte se tiene que sujetar. Obras mayores que esta vosotros haréis porque yo voy al Padre. Él resucitó. Obras mayores que esta vosotros haréis porque yo voy al Padre. Tenemos que entender que Dios nos llamó para ser adoptados. Y si nos llamó para ser adoptados, esas obras mayores tienen que hacerse. ¿Quién las va a hacer? Ah, bueno, cuando venga el hermano Pastor, o cuando venga el hermano Robinson, o cuando venga el hermano de allá de Cartagena. No, señor, obras mayores. Nosotros, todos nosotros, que somos parte de la novia, obras mayores tenemos que hacer nosotros. ¿Usted lo cree, mi amor, hermano? Vámonos por la casa con esta escritura. Vámonos con esta escritura. Romanos capítulo 8. No sé si la han leído alguna vez. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Ojalá que la palabra le esté haciendo tanto bien como me está haciendo a mí. Gloriosa la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra. 8, 1 en adelante. Ahora ¿cuándo? Pero él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién te puede condenar? ¿Quién me puede condenar a mí? Mi hermano, ¿quién les puede condenar a ustedes? Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice la escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Él nos iba a adoptar por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y cómo entramos en Cristo Jesús? Por medio de un espíritu. ¿Cuál espíritu? El nuevo nacimiento. Para los que han nacido de nuevo, no hay condenación, dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden los que no han nacido de nuevo. Y los que viven según la carne, que dice, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no lo pueden agradar? Porque no han nacido de nuevo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe, revelación, sigue diciendo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh, Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿Está claro o no está claro? Porque hay mucha gente que sin nacer de nuevo, sin tener el Espíritu Santo, ya cree que esa palabra lo cobija. Nacer de nuevo, Espíritu Santo. Por eso él dice, si es que habéis recibido el Espíritu de Cristo. Y si no habéis recibido el Espíritu, el tal no es de Él. Pero si Cristo, 10, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, el Espíritu Santo, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, ¿dónde? En nosotros. O sea, ¿quién nos va a resucitar? El Espíritu Santo de Dios. Si nos morimos mañana, pasa mañana, y nos vamos con el Espíritu Santo, ¿vamos a resucitar? Vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque el Espíritu vivifica nuestro cuerpo. Recuerden que hay muchos hermanos que han partido con el Señor. Si el Espíritu Santo está en ellos, el Espíritu los va a traer de regreso. Mire lo que dice 14, porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados de Dios. Los que son guiados de Dios. Y si Dios guía a sus hijos, ¿los guía hacia qué? Hacia la palabra, hacia las cosas de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud o del mundo para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? ¿De qué? ¿Habéis recibido el espíritu de qué? Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo pensé que era un invento del hermano Robinson. Uy, yo creía que el hermano Robinson estaba inventándose eso, porque él leyó allá en Efesios, pero oye, ahí también lo dice en Romanos. Si es que haber recibido el espíritu de qué? De adopción. ¿Es así o no es así? Por el cual, entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Significa, sálvame Padre, es clamando a su Padre Celestial. El espíritu mismo, si está en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿somos qué? Herederos. ¿Tendrá Dios algo que darnos? Lo primero que nos da, que es su palabra. Somos los herederos de Dios. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, nos pertenece. Porque si yo tengo algo material, todo lo que yo tengo es heredad de mis hijos. Los que pueden reclamar eso son mis hijos. Todo lo que yo tengo lo reclaman mis hijos. Todo lo que Dios tiene lo reclamamos nosotros. Somos herederos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, o sea, igual con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así como Jesús fue glorificado, nosotros también vamos a ser glorificados. De eso estaremos hablando en otra ocasión, en la próxima. Pues tengo por cierto que las aflicciones, Dios no me ama, hermano, porque mire todas las aflicciones que yo paso. Ayer no desayuné, o desayuné como a las 10 de la mañana, y andamos con la carita así toda triste. Solamente 2 comiditas al día, hermano. Solamente me compré 2 camisitas, 2 pantaloncitos y un par de zapatos, solamente. Y andamos así todos como que, oye, ¿qué te pasa? ¿Tú me estás entendiendo, hermano? Somos amados. Él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no nos son comparables con la que, con la gloria venidera, la que esperamos. ¿Que en quién? Que en el pastor, que en el hermano Robinson, que en el hermano, no, lee lo que dice ahí la Biblia. ¿En quién? Que en el hermano pastor, que en el hermano Robinson, que no, Señor, no te saques. ¿En quién? ¿En quién se tiene que manifestar? La gloria venidera, que en el pastor. Dice así. Entonces, si no es en el pastor, entonces ¿quién se va a manifestar? Hermano, en nosotros. La gloria venidera que en nosotros. ¿En nosotros qué? De manifestarse. O sea, es algo que va a suceder, algo que va a acontecer. En nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo, ¿sabe qué es un anhelo? Ya vamos a finalizar. Mira lo que dice. Porque ¿sabe lo que es un anhelo? Un deseo, un ardor por algo, un fuerte deseo por algo. Porque mira lo que dice, ya nos vamos para casa.
Miren, por favor, hagan el esfuerzo, ya nos vamos, pero miren que esto es glorioso. Porque el gran deseo, el anhelante deseo de la creación, ¿qué es la creación? O sea, aquí nos está diciendo que la creación tiene un deseo ardiente. ¿Y cuál es la creación? Pero vamos a ponerle nombre. Bueno, pero y además de la novia, ¿quién más es la creación? ¿Qué es esto será una creación. Todo es una creación. Esos árboles que están allá afuera son una creación. Los pajaritos es una creación. Todo es una creación. Entonces, todo eso, dice la palabra, tiene un anhelo, porque el anhelo que dice, porque el anhelo 19, porque el anhelo ardiente, o sea, usted se puede imaginar eso, un deseo ardiente, el anhelo ardiente de la creación 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar o esperar, ¿qué? ¿Qué aguardan? ¿Qué esperan? No los escucho, se durmieron. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están esos hijos de Dios? ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? Mira, ese árbol que ya está afuera, la tierra seca, los animalitos, todo, la naturaleza, todo, está mirándote, esperando por ti, esperando por mí, que se manifieste ese poder, porque nosotros, la manifestación del tercer Adán, tiene que liberarlos a ellos de la condenación en la que están. La tierra, en el estado que ha caído la tierra, eso lo dice el apóstol Pablo, vamos a seguir leyendo. 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, todo lo que les dije, será que libertada. En este momento está en esclavitud, todo sufre en este momento. Todo lo creado está sufriendo, pero tienen una esperanza, están aguardando que algún día, ellos saben, se tienen que manifestar los hijos de Dios. Será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, está gimiendo, hermana. Gloria al nombre del Señor Jesús, Alicia. Toda gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sabe lo que son los dolores de parto? Claro que usted tiene que saber. Cuando la mujer está a punto de las contracciones, esos dolores, bueno, el hombre pronto no podría hablar de eso, pero ustedes las mujeres sí saben lo que son eso. Así está el arbolito, así está la tierra, así está la atmósfera, así está todo está con dolores de parto. Está a punto de parir, a punto de que se manifieste algo. Todo gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Que venga otra vez el Señor Jesucristo, amor hermano? ¿Qué esperamos? Ahí lo dice. ¿Qué esperamos? Nosotros gemimos por dentro esperando la adopción, hermana Alicia, lo dice en la Biblia, si usted lo lee, pero eso es el que le entienda la voluntad de Dios, el misterio escondido. Tenemos que ser adoptados nosotros, hay un anhelo, la naturaleza quiere que tú seas adoptado rápido, que sean adoptados, todo está esperando, y ahora que lo sabemos, debe haber un gemir en nosotros para que esa manifestación gloriosa se pueda presentar, para que esa adopción se lleve a cabo en nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo.
Gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, en paciencia lo aguardamos. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra, la enseñanza. Ojalá que esto se vaya, ustedes se vayan, oiga hermano, gloria a Dios. Tremenda palabra, que esto no nos vaya a indigestar. Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios, que lo ama. Somos los hijos de Dios. El mundo no lo cree, nosotros lo sabemos. Sabemos quiénes somos, sabemos Dios para qué nos llamó, sabemos qué hacemos aquí en este mundo, sabemos quiénes somos, qué vamos a hacer, qué va a pasar cuando vean los pajaritos, el perrito, el gatico y todo. Ellos están esperando por ti, que los liberes. ¿Me entienden, hermano? Que el Señor Jesucristo nos ayude. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre y Dios, tu santa y bendita palabra ha sido predicada una vez más a este pueblo tuyo, al cual tú amas, al cual tú has llamado, al cual tú has colocado en lugares celestiales en Cristo Jesús, mi Señor, con el propósito que ellos puedan conocer su posición en Cristo, su posición escritural, que ellos puedan saber quiénes son, cuál es el propósito que tú tuviste para llamarlos, para traerlos a este día presente. Tú quieres revelarles tu palabra, darles a conocer el propósito, el misterio, la voluntad perfecta, el cual te habías propuesto en ti mismo desde antes de la fundación del mundo, reunir todas las cosas en Cristo Jesús, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, todo reunirlo en Cristo Jesús, por medio de ese nuevo nacimiento, mi Señor. Aquí estamos hoy con un anhelo, con un deseo que quizás no teníamos, pero ahora lo tenemos, y es el deseo de ser adoptados. Queremos ser adoptados, queremos saber cómo podemos ser adoptados, cómo llegar hasta ese lugar, hasta ese momento, a ese sitio en que tú puedas decirnos: he aquí, este es otro hijo mío, aprobado, un hijo con autoridad, en el cual me complazco por la manera como vive, la manera como habla, la manera como actúa. Todo lo que él diga, todo lo que él haga es un amén. Es así sea de aquí en adelante. Padre, ayúdanos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos abandonamos en tu presencia con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Denle unas palmaditas al Señor y déjenme decirle algo. Esto tiene que darnos fuerzas, hermana Pura y todos. Presten atención. Esto tiene que darnos fuerza. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué esto tiene que darnos fuerza? Porque muchas veces nos hemos acostumbrado a que alguien venga a orar por nosotros. ¡No, Señor! No significa que vamos a no querer que el hermano pastor o cualquiera de nosotros tengamos, no, Señor, pero Dios nos ha dado la autoridad. Así que si hay una enfermedad, un dolor, el enemigo va a decir: ¿qué vas a orar tú? Tú no puedes, si Dios no te oye a ti. No, Señor, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, espíritu de enfermedad, te vas de aquí. Cuando el diablo empieza a ver eso, que usted se ha levantado con poder, con autoridad, creyendo quién es usted, los demonios se van, las enfermedades se van, la miseria se va, y todo lo que quiera hacernos daño tiene que irse. Se tiene que ir de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra morada. Los espíritus, cuando veían al Señor Jesucristo, se asustaban. Todos los demonios tienen que irse de nuestras vidas. Alabados al nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga. La invitación es para el próximo servicio. Aquí está el micrófono. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi hermanita. Gloria al Señor.